Continuando el estudio del libro de Ruth, estamos ya en el capítulo 4 del libro de Ruth, donde ya se va a resumir el libro en sí, y vamos a ver que aquí Boaz cumple lo que era su promesa a Ruth. Y Boaz subió al portón de la ciudad, dice el verso 1 del capítulo 4, y sentóse allí y se acertó a pasar por ahí el pariente del quien había hablado Boaz. Y le dijo, oh, eres tú, ven, siéntate aquí. Y se sentó. Y Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y se sentaron. Y le dijo a su pariente, Naomi ha vuelto del campo de Moab y vende la parcela de la tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Este es Elimelech, el esposo de Naomi, que había fallecido. Y yo pensaba avisarte de ello, diciendo, adquiérela delante de los que están sentados aquí, delante de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimirla, redímela, pero si no quieres redimirla, dímelo, porque no hay nadie para redimirlo fuera de ti, y yo después de ti. Y él contestó, la redimiré. Entonces le dijo Boaz, el día que compres el campo de la mano de Naomi, también adquirirás por mujer a Ruth la Moabita. Y si era parte de lo que era la herencia, indicando claramente de parte de Boaz que ella era parte de la herencia de lo que había dejado Elimelech y sus hijos. ¿Y qué fue lo que fue la respuesta de este pariente? Que era también muy rico. La respuesta lo vamos a leer. Y le dijo, adquiérelo. Y le dijo, pero también adquirirás por mujer a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su herencia. Es decir, la mitzvah de Yabum, que es levantar semilla para su hermano, recibiendo lo que es ese beneficio, ese mitzvah. Y dijo el pariente, entonces no podré redimirlo para mí, para no perjudicar mi propia herencia. Toma pues mi derecho de redención sobre ti, porque no puedo redimir el campo. A la sazón, esta era la costumbre en Israel en lo concerniente a la redención y cambios y confirmaciones de negocios. Y un hombre se quitaba el calzado y lo daba al lordo, y esto servía testimonio en Israel. Y se escupía lo que era en el zapato, hablando de que desechaba lo que era la oportunidad de redimir. Y el pariente le dijo a Boaz, cómpralo tú mismo. Y se quitó el calzado, y Boaz anunció a los ancianos y todos los presentes, sois testigo que en este día he comprado todo lo que era de Elimelech y todo lo que era de Quilión y Mahlón de la mano de Naomi. Quiero que ustedes se fijen qué fue lo que él estaba comprando. Estaba comprando todo lo que era y le pertenecía a Elimelech, incluyendo lo que eran las viudas de los dos hijos de Quilión y Mahlón. Esto nos indica algo muy importante que lo vamos a ver. Eso indica que también Ruth era comprada, pero también Orpa, que no regresó con Naomi, estaba siendo comprada en esta adquisición, aunque no estaba presente. Bueno, vamos a ver lo que dice en estos versículos, porque es muy importante. Además, Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, lo he adquirido por ser mi mujer y a fin de que se perpetúa el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos y del portón de su lugar. De ello sois testigo en este día. Y todos los que estaban en el portón y ancianos dijeron, testigos somos, ya haga el Eterno a la mujer que ha entrado a tu casa como Rachel y como Lea, y las dos edificaron la casa de Israel, y hazte fuerte en Efrat y famoso en Belén. Ahora voy a parar aquí un momento porque continúa diciendo que sea tu casa como la casa de Pérez y Tamar le parió a Judá, y simiente que el Eterno te dará a esta joven. Ahí voy a parar, el verso 12. Porque es muy importante entender que en sí la compra incluía todas las propiedades que tenía Elimelech, todo lo que es la herencia de los dos hijos de Elimelech, que incluyeron lo que eran las dos viudas.
Técnicamente, aún Orpa estaba en este contrato, aunque ella no estaba consciente y no estaba presente. Esto no indica que si ella estuviese presente, también Boaz se hubiese casado con ella o dado a que sea hijo a ella para levantar el nombre y memoria de el hermano. A ella no regresar causa destrucción a la herencia de su marido o su difunto Quilión. Y esto es muy importante entender, porque en sí, al regresar, a darle la vuelta, a darle la espalda al judaísmo, ella en sí desconecta la posibilidad de poder tener lo que es herencia o heredor su difunto esposo. Muy bien. Y aquí vemos en el verso 1 cuando dice que fueron al portón. El portón se refiere acá al tribunal de Sanhedrin según el Targum. Según Erdut Suta, era el lugar del estudio, lo que es la sala de estudio, y se sentaron ahí con los ancianos, dice el Targum. Según algunos, Boaz entonces comenzó a hablar acerca de Erdut. Y es interesante cómo se refiere a esta ordo pariente como tal y tal. Tal y tal es Pilni Almoní, que esto rinde en arameo, como dice en el profeta Samuel, 1 Samuel, era un secreto escondido. Pilni significa encubierto o desconocido, una expresión también demostrada en Deuteronomio capítulo 17, verso 18. El asunto está escondido, ya palei, escondido de ti. Y la pregunta se hace en Génesis 18, verso 14, ¿hay cualquier cosa que está escondido del Señor, del Eterno? No, nada está escondido. Nosotros podemos tratar de esconder todo, pero al fin y al cabo hay uno que lo sabe todo, que es el Eterno. Y dice, ¿hay alguna cosa encubierto del Señor? Almoní, la viuda, es Almón, sin nombre. Es decir, otra edición pone aquí Almoní, porque era viuda, él era enviudado con palabra de Torah, es decir, este pariente cercano no tenía lo que es la decisión correcta en cuanto a la determinación sobre Erdut como moabita, por causa que tenía que haber interpretado amonita y no amonita femenina, o moabita y no moabita femenina. Y es aquí donde él se preocupó más bien por su herencia y por su reputación y decidió no tomar el derecho de asumir la responsabilidad de que le tocaba al más cercano pariente. Y esto también Rashi menciona esto en Rut Rabá. Targum de esto como que el hombre era muy modesto en sus caminos. Ibn Ezra derive estas palabras de Almonín de la palabra Ilem, que significa mudo, se quedó mudo. Y también, como siendo que se quedó mudo, también su identidad se quedó mudo delante de Ordos. Ahora, hay fuentes que identifican a esta persona como Tob, uno de los parientes muy rico, muy poderoso de la tribu de Yehudá. Verso 2. Entonces tomó 10 hombres de los ancianos. Las dos razones por qué menciona los 10 ancianos. Uno es porque Boaz estaba preparándose a casarse con Ruth y recitar las bendiciones del nupcial. Que esto se requiere en la presencia de 10 hombres o una congregación. Otros también desearon publicar lo que es esta nueva halajá, que los hombres moabitas eran prohibidos de casarse entre el remanente judío, pero no las mujeres. Era permitido casarse con las mujeres. Y eso lo vemos en Ketubot, capítulo 7, en Eiret, en la carta de Shmuel, que sí hay un cuestionamiento sobre este asunto, porque llamó los 10 hombres, siendo que Boaz fue el Sanhedrin y precedió el verso y consistió en 23 miembros. Además de los 23 miembros, habían 3 filas de eruditos de la Torah sentándose ante de él con 2 escribas y 2 atendientes, sugiriendo que habían 3 diferentes soluciones. Uno, siendo que el Sanhedrin se había convenido para juzgar al pueblo, no era conocido los 10 hombres que eran requeridos para la recitación de la bendición, por la recitación de la bendición que se daba sobre la boda. Por lo tanto, con el fin de
de enseñar este reglamento o esta decisión, se aseguró traer 10 hombres, además de los miembros del Sanhedrin, como un empleo auxiliar. Boaz vino temprano por la mañana dirigido al granero ante el piso de lo que es el Sanhedrin, que se había reunido. Boaz también tomó 10 hombres de los miembros del Sanhedrin, lo llamó que se sentara donde quiera que querían, para expresarle que él dijo que se sentara aquí o se sentara allá, y deseó ejecutar sus asuntos sin que había ninguna cambio de proceder del Sanhedrin. Es decir, no quería intervenir en el orden que ellos tenían del día. Y más bien me explica que Boaz se reunió a los ancianos antes de casarse con Ruth y no después, por causa de que habría de aparecer que deseaba publicar este nuevo decisión halágica en un acto para justificarlo. Y él por lo tanto reunió a ellos antes para que el asunto fuera muy claro. Por causa de esto que había la posibilidad de que Tob pudiera redimir el estado de Elimelech y así de esta forma casarse con Ruth. Y por lo tanto quería estar muy claro con el asunto. Está vendiendo, dice el verso 3. Le dijo a su pariente que Noemí ha vuelto al campo del campo de Moab y vende la parcela. Y si esta fue decisión de Naomi de vender. Explica Naomi que no había de verdad vendido nada porque había acordado de venderlo. Malvin, basado en este punto de vista, dije que la herencia del campo no le había decaído por 2 años después de su venta. Más bien, las escrituras nos dicen en el verso 5 que en el día que tú compras el campo de la mano de Noemi, indica que el campo todavía estaba cerca y estaba todavía en su posesión. Verso 4. Y yo dije, siendo que no había querido ningún pariente fuera del estado caer en manos de extranjeros, nos caía a nosotros la primera línea de comprarlo. No deseaba lo que es comprarlo, sino después de que tú tomes tu decisión, dijo Boaz a Tob o a este pariente cercano. Y en presencia de todos los que estaban sentados, él decidió tomar la decisión de comprar todo. Después de que el pariente más cercano rechazó la oferta, como lo vamos a ver. El Targum de aquí, la presencia de aquellos que estaban sentados en el tribunal, eran aquellos que eran de los miembros del Sanhedrin y ante los ancianos del pueblo. Por lo tanto, los ancianos quien Boaz había reunido para publicar esa decisión legal, indicaba que solamente los varones moabitas estaban prohibidos casarse en Israel, no las moabitas femeninas, es decir, las mujeres. Y fue ahí que este hombre, que era el pariente más cercano, Tob, dijo que él no habría de redimirlo porque no estaba seguro, no tenía Torah claro en la decisión halágica y se estaba dirigiendo a la corte. Esto según Ruth Rabá. Y conocía que no había nadie más que él. Habían solamente 2 cercanos que podían hacer esto. Era Tob y era Boaz, el más cercano que podía redimirlo. Y él dijo, yo redimiré. Siendo que Boaz mencionó a Naomi, la porción de Naomi, Tob estaba de acuerdo de comprar lo que es la parte del territorio de las posesiones. Pero cuando se enteró que estaba envuelto también las viudas y que eran moabitas y no estaba él muy claro en cuanto a cómo decidía la ley en cuanto a las mujeres de Moab, decidió no hacerlo. Pero eso no importa porque ya habiéndose casado con los hijos de Elimelech, seguro que los hijos y el papá la hubiesen convertido. Que esto es otra indicación que ya eran judías. No como opinan otros que no eran judías todavía. Bueno, el verso 5. Y Ruth y la moabita tuvieron que comprar y acordaron casarse con ella. No sea que trae lo que es una mancha a la herencia. Por ejemplo, teniendo descendientes por igual, como dice el Salmo 127, verso 3. He aquí tu herencia la herencia del Señor son los hijos y son los descendientes, que puede ser un estigma si dice que una amonita o una moabita había entrado en la congregación del Señor, pero él había errado en la interpretación porque no dice en hebreo amonita femenina, sino amonita masculino. Y por lo tanto se tuvieron que explicar y entender esto. Primeramente, Malcón y Gilión murieron por causa que tomaron esposas
y que habrían de tomar, y que yo lo habría de tomar a ellos. Es decir, si ellos murieron por causa de tomarse mujeres moabitas, que fueron convertidas, según el pensamiento de Tob, ¿no haría yo, causaría mi propia muerte en este mismo momento? Y dice que murieron por causa de que tomaron esposas. ¿Tomaría? ¿Iría yo por el mismo camino que ellos? Dios lo libra que tomaría ellas. No contaminaré mi familia ni tampoco introduciré descalificación a mi semilla. Estaría sin conciencia de la halajá que estaba inactado por la prohibición bíblica que aplicaba solamente a los varones moabitas y amonitas, que no estaba prohibido casarse con las mujeres moabitas. Y solamente ellos querían casarse con los israelitas, las mujeres israelitas, quien deseaba casarse con mujeres israelitas, pero no con mujeres moabitas. Y estaba inconsciente todo de la interpretación de los sabios dado a este verso que he mencionado. ¿Y qué fue lo que fue la respuesta de Boaz? Yo redimiré por mi redención por vosotros mismos. Explicaré que el Redentor sabía que el tribunal había rigido que las mujeres amonitas y moabitas eran permitidos de entrar a la congregación del Señor, y él temó, sin embargo, en el futuro generación, que este halajá habría de ser puesto a duda y que sus descendientes habría de ser legitimizado. En fin, así ocurrió en el tiempo de David, cuando Doeg el edomita trató de legitimar a David el rey, y vio por delante el incidente del futuro por inspiración divina, sabía que esto iba a pasar, y por esta razón, siendo que Ruth habría de ser la primer moabita de ser casado entre los israelitas, habría de tomar y establecer un precedente que se habría puesto en cuestión más adelante, en generaciones más adelante, y Tom no quería ser parte de eso. Siendo que él era un gran erudito y habría de sospechar que el casamiento sin consultar las autoridades propias habría de presentar problemas, sin embargo el tribunal no había permitido el casamiento, más bien que había sido hecho por la interpretación bíblica del regimiento bíblico, y por lo tanto ofrecieron la redención a Boaz, que era el líder de la generación y cuyos actos no habría de ser puesto en duda. Más bien asumió que era apoyado por el Bedín, por el Tribunal Judicial, en cuanto a Ruth. Ten en mente, ya los dos difuntos judíos se habían casado con ellas, pasándolos por un proceso de conversión antemano. Concerniente a la redención, en el verso 7 de la venta de Rashi de Baba Metzia 47a, dice que si uno toma el dinero de la venta de una propiedad y no lo recibe el dinero, y desea confirmar la transacción, lo hace por medio de un artículo. En este caso, el zapato era como una forma de rechazar o aceptar. Este intercambio de artículos por orden, uno habría de remover su zapato, como era la adquisición a través de la adquisición, y le había adquirido el título a través de un paño. Se puede hacer lo mismo con un zapato. Los rabinos de bendito memoria diferenciaron en cuanto al asunto si se daría un zapato o un pañuelo, pero el hecho de que fue un acto de adquisición con un utensilio por el que estaba adquiriendo, Boaz entonces toma el zapato para redimir, y de otra forma hace este acto de adquisición con el utensilio mencionado al vendedor, y redime a través del zapato que le da a Boaz. Esta es testificación o testimonio del acto de que Boaz legalmente adquiere todas las propiedades de Elimelech y todo lo que incluye en esa posesión, incluyendo las nueras. Y esto es el pariente más cercano. Boaz, cómpralo tú mismo, le dijo Tob. Después de ti, tú eres el más cercano pariente y tienes permiso de redimir el campo y venderlo a quien tú deseas con el zapato. Es decir, con este acto de transacción del zapato. Según el Rashbam, el estado de la redención solamente se acercaba al familiar más cercano, y debería ser el tío, es el más pobre, o el sobrino más influyente, y la redención no puede ser hecho sin que sea esto. En caso de Boaz, Boaz estaba el pariente más cercano que estaba viviendo y que había redimido, sin embargo, fue hecho por Boaz y no el otro pariente. Y fue por esto que fuera el pariente más cercano que era apoderado de hacerlo, y él mismo lo hizo para redimir lo que era
la herencia de Naomi. Ahora, para preservar lo que es el nombre del difunto y su herencia, siendo que la esposa viene y se va con el estado de la herencia, trae adentro y trae afuera, la gente habría de decir, y esta es la esposa de Malón, y su nombre es recordado sobre ella. Y es por eso que ellos dijeron como Rachel y como Lea, aunque fueron de la tribu de Yehudá y el descendiente de Lea, admitieron que Rachel era una que se mantenía en la casa. Y se menciona Rachel antes de Lea, como menciona en Rashi de Ruth Rabam. Sea el más famoso literalmente que fue llamado, que el nombre de ella venga a ser grande, que el nombre de Ruth venga a ser grande. Y esto es lo que ocurrió en la historia. El nombre de Ruth llegó a implicar algo muy grande en la historia de Israel. Ibn Ezra explica que Rachel, el nombre precede Lea por causa de que Jacob originalmente se casó y fue la intención de Jacob de casarse con Rachel, no Lea. De la casa de Pérez, verso 12, que tú has descendido. De otra forma, habría de bendecirlo como Efraín y Menasé, de Jacob bendice a Yosef. Y así Boaz tomó a Ruth, y verso 13 dice que fue íntimo con ella, no fue íntimo con ella hasta que se casó con ella bajo la jupá, y esto indica que no consideró esto un matrimonio levirato, aunque sí lo era, porque le adquirió la adquisición de esto. Podía haber tenido relación con ella sin tener que llevarla a la jupá, la cual requiere una ceremonia antes de ser cohabitada. Los rabinos nos dicen que Boaz murió la misma noche que él se casó con Ruth, y el Eterno le dio a Ruth, por providencia divina, la manifestación de concepción, siendo que ella ya se había casado con Boaz, y que el hijo que había de nacer de ahí era lo que era la reencarnación del alma de su previo difunto. Y fue ahí que Boaz tenía 80 años cuando ella concibió. Y Ruth Rabad nos declara que Ruth era totalmente sin hijos, y su vientre Dios lo formó y lo abrió. Y el Shmuel explica que los rabinos habían entendido esto como una significancia, que el Señor le dio órganos para concebir, y pudo concebir. Eshkol HaHofer derive esto de la palabra Vatji lo leisha, que derive y rinde que ella vino a él, a una mujer, y antes del casamiento, ella, así decirlo, no era realmente una mujer hasta que el vientre de ella se abrió. Bueno, vamos a parar aquí en el verso 13, que terminamos diciendo para tranquila la noche, en el verso 13 que nos dice claramente, y aquí terminamos: de tal suerte mientras que el Eterno te dará a este joven. De tal suerte Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y él llegóse a ella, y el Eterno la hizo concebir, y ella tuvo un hijo. Y aquí paramos. En el próximo video vamos a terminar lo que es este estudio de Ruth, y concluye Ruth siendo lo que es la que iba a dar herencia a la casa de David. Y de este procede lo que es el reinado de la casa de David. Una historia interesante, una historia marcado con controversia e indicación que, como vimos y veremos, que más tarde la herencia y la legitimidad del rey David como siendo parte del tribu de Judá es puesto a cuestión y en duda más adelante. Con esto nos presenta una serie de polémicas y preguntas que podemos hacernos, pero la realidad es que Ruth, como también Orpa, eran judías antes de llegar a la tierra de Israel, y cuando asume Boaz su responsabilidad como pariente cercano para cumplir el mandamiento de dar hijos al difunto, ya ve que para aclarar el asunto le dio en vez un casamiento apropiado, en vez del proceso de Yebum, que podía haberle tenido intimidad antes de la boda. Y eso nos trae una serie de preguntas. El asunto es que el Sanhedrin decidió aún en ese momento que todas las moabitas eran permitidos para lo que es traerlo a la casa de Israel. Siendo esta la única nación
además de las 7 naciones que estaban mencionadas, que no habrían de heredar entre la congregación de Israel, ya los sabios determinaron que las mujeres están permitidas convertirse el pueblo moabita o amonita, pero no los hombres. Shalom Aleichem a todos ustedes y que tengan una buena semana.